Para comenzar esta instancia de aprendizaje, primero quiero presentarme. Mi nombre es Paula Fasari, soy maestra de educación primaria y también licenciada en psicología. Y creo que este tema que vamos a abordar hoy, que es la elaboración e interpretación de los informes desde el ámbito educativo, es un tema muy importante porque en primera instancia está desarrollando un vínculo entre diferentes profesionales o un vínculo del profesional con la familia que es básico, que es muy importante que podamos saber abordar esto y que puede ser un posibilitador de solucionar ciertas dificultades que se puedan estar presentando o puede ser un obstaculizante si no es bien comprendido. Considero también que desde nuestras profesiones no tenemos una formación sólida en lo que es la elaboración de los informes en el ámbito educativo y la problemática que nos encontramos usualmente es que a veces los informes que elaboramos nos quedan como muy anecdóticos, como que no sabemos qué cosas incluir, qué cosas son importantes, qué información va a necesitar el otro profesional que recibe nuestros informes. Y por lo tanto dudamos y a veces incluimos cosas que no serían tan importantes y omitimos otras que sí serían importantes. Por eso lo que vamos a hacer hoy, el taller va a ir por dos lugares diferentes. Por un lado, pensar qué cosas necesitamos incluir siempre en los informes. Pensemos que estamos haciendo un informe pedagógico, un informe escolar. Y qué cosas debemos conocer, por más que no dominemos las técnicas, los distintos test, porque no es parte de repente desde el lugar docente de las funciones, pero sí tenemos que saber, bueno, cómo yo comprendo la información que a veces tienen esos informes y que nos puede parecer que no sabemos a qué refiere alguna sigla o lo que sea, o qué se está explorando con eso, y que por lo tanto después el informe que recibimos, que en ocasiones recibimos alguno, también nos resulta como de poca utilidad para el trabajo de aula y no sería la idea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a adentrarnos ya a la primera parte de esto, cómo se realiza un informe. Lo que tenemos que considerar es que hay algunas pautas que son fundamentales, como por ejemplo la parte de, voy a comenzar por los datos de ese niño o de esa niña. Voy a colocar primero la fecha en la que se realiza el informe, con día, mes y año. Esto porque es importante, porque el informe elaborado de repente 3 meses después, según la edad que tengan esos niños, puede dar una información muy distinta. Pensémoslo sobre todo si estamos en clases chicas como es primer año. Bien sabemos que los niños tienen un rendimiento específico en marzo, abril, mayo y capaz que para septiembre parece otro niño. Entonces es muy importante que el informe se encabece con la fecha que lo estamos realizando, la escuela y la clase. Ustedes van a tener entre los materiales para descargar un modelo de informe en blanco como para completar allí, así que eso ya les va a servir bastante de guía. Después vendrían los datos del niño en cuanto a sus datos personales, por ejemplo, el nombre completo, la fecha de nacimiento. Es fundamental la fecha de nacimiento por lo que decíamos recién, porque dice cuántos años y meses tiene un niño. Supongamos que estamos hablando de un 5º año, ¿no? No va a ser lo mismo el desarrollo en algún tipo de habilidades que implican la abstracción o desarrollo motriz o lo que sea, si bien son cambios sutiles, entre un niño que cumplió sus 10 años en julio del 2012, supongamos, y comenzó este 2013 con ya sus 10 años, a aquel niño que cumple los 10 años en marzo, que va a ser bastante más chico que el otro. Entonces, hay ciertas cuestiones madurativas que tienen mucha importancia el día de nacimiento de ese niño en años y en meses. No solamente me fijo en los años, por eso hay que incluir el nombre completo y la fecha de nacimiento. Colocamos también el número de cédula y luego el domicilio de ese niño con calle, número, ciudad, barrio, todos los datos que yo tenga, ¿no? Después aparecería el motivo por el cual elaboramos el informe. Siempre hay un motivo y acá tenemos que especificar si el motivo de la elaboración del informe es algo que surge de la familia o es algo que surge de nosotros o es algo que surge desde otra institución que pide el informe. Entonces lo que nosotros vamos a poner es, si se observa algún tipo de dificultades específicas, vamos a poner que se ve la necesidad de buscar una interconsulta o de buscar un tratamiento oportuno para X dificultad que se está presentando en el aula y que obstaculiza el aprendizaje o el relacionamiento con otros, el vínculo, ¿no?
O podemos poner también, por ejemplo, si lo pide la familia, podríamos mencionar algo como que el presente informe se realiza a pedido de la familia, dada tal problemática. Es decir, que tiene que aparecer primero por qué estamos haciendo este informe, ¿no? Por ejemplo, supongamos un niño que está con dificultades en el área, necesita un tratamiento psicopedagógico, ¿no? Y que la familia quiere buscar un lugar en BPS, supongamos, para que pueda tener un abordaje, y nos piden que le hagamos un informe, así pueden apoyar esta idea de que el niño ya venía tratado y le dieron un año solo de tratamiento, ¿no? Entonces ahí nosotros en el motivo de elaboración del informe vamos a poner: la familia solicita el presente informe para fundamentar la necesidad de que el niño asista a determinadas consultas de tal cosa antes de empezar las clases, ¿no? O antes de empezar tal periodo del año. Entonces el motivo es una de las cosas principales, porque también sitúa al lector acerca de qué motivó, qué llevó a que el informe sea elaborado. Y después vamos a incluir qué antecedentes escolares tiene ese niño. Los antecedentes que hay que incluir es: ¿repitió algún año? ¿Y por qué causas? Porque no es lo mismo repetir por inasistencias, por ejemplo, a repetir por rendimiento. Entonces vamos a especificar, si repitió, cuál fue el motivo por el cual repitió. ¿Ha concurrido a alguna clase especial? Entonces supongamos que tuvo que concurrir a apoyo, a clases de apoyo, o es un niño que está en clases más grandes y tuvo que integrarse también a las clases con psicomotricistas, si hay dentro de la institución escolar. Clases especiales que haya necesitado, porque ahí también muchas veces esas clases que se le haya incluido pueden estar mostrando un vínculo entre la problemática actual y esto, que capaz que ya tiene una historia, y que quien recibe el informe puede empezar a vincular, bueno, que en la historia de este niño tal vez haya constantes en cuanto a esa dificultad. Vamos a especificar también si hubieron o no cambios de escuela. Esto es importante porque por el tema de lo emocional, la adaptación, la continuidad en lo que se esté trabajando y demás. Y si hubo un cambio de escuela, preguntemos también las causas, porque no es lo mismo si, por ejemplo, debimos mudarnos por trabajo de alguien de la familia, a si tuvimos que cambiar de escuela porque la mamá se fue del hogar siendo víctima de violencia doméstica y tiene que mudarse a otra parte y el niño tiene que cambiar de escuela. O sea, vamos a pensar ese cambio de escuela a qué acompaña. Más que nada acá lo vamos a preguntar también y lo vamos a especificar para dejar en evidencia un poco si puede haber aspectos de lo emocional que tengan una incidencia importante y que necesiten su atención, o que puedan explicar también la dificultad que nosotros queremos informar, ¿no? Vamos a poner también cómo es su asistencia, si tiene una asistencia intermitente, si tiene una asistencia regular. Esto es fundamental, porque yo no puedo hablar, por ejemplo, de que un niño tiene dificultades de aprendizaje si, por ejemplo, a la semana, de todos los días de la semana, asiste unos sí, otros no, porque el niño no está con suficiente exposición al conocimiento, porque no está viniendo, y por lo tanto es esperable que tenga bajo rendimiento. Ya no pensaría en las dificultades de aprendizaje, sino en poco encuentro con el conocimiento, ¿no? Y también ahí entonces vamos a especificar cuántas faltas aproximadas tendría por mes. Haríamos un promedio de los hasta el momento, cuántos meses transcurrieron, cuántas faltas totales tiene, dividimos entre esos meses y bueno, una asistencia en un número de faltas promedio de X cantidad. También vamos a especificar en antecedentes escolares si hay trámites realizados por la escuela hasta la fecha. Por ejemplo, acá podría ser: se buscó la inserción de este niño en escuela especial, o se hizo una coordinación con el club de niños para que pueda asistir a contraturno, o se recomendó tal institución. Es decir, ¿qué trámites hizo la escuela? Y esto también habla bastante de la problemática, porque si la escuela no hizo ningún trámite hasta el momento, una de las causas podría ser, no necesariamente, pero puede ser de que no se había detectado una problemática. Y también vamos a agregar acá, después, en antecedentes escolares, otros datos. Por ejemplo, si en cambio de escuela pusimos que sí, pusimos que la causa era buscar una escuela más acorde a las necesidades, o un colegio más acorde a las necesidades del niño, supongamos que a veces hay niños que se integran en una modalidad de colegio que no es la más provechosa para esa persona, ¿no?
y por ejemplo supongamos tiene mucha carga horaria, tiene demasiadas actividades y bueno, y hace un cambio y nosotros ahí especificamos que lo hace en búsqueda de un lugar más acorde a sus necesidades. En otros datos se podría consignar ese cambio como ha sido, si ha sido positivo, si se pudo integrar bien, si está entusiasmado y demás. Es decir, entonces que vamos a consignar dentro de otros datos de lo que dijimos de antecedentes escolares algo que queramos destacar. Por ejemplo, puede ser algo que queramos destacar de los trámites que hizo la escuela hasta la fecha, o de las causas de un cambio de escuela y cómo se integró o no, de las clases especiales a las que concurrió, de la repetición, de algo que queramos hacer una aclaración. Después sí tendríamos que empezar a detenernos en lo que es el desempeño escolar de este niño, ¿no? De este alumno. Entonces empezaríamos, por ejemplo, una de las cosas que podríamos comenzar a pensar es la motricidad de ese niño. Esto siempre vamos a tratar de trabajar en el desempeño por áreas, vamos a nombrarlas a todas. Así haya alguna que nosotros decimos, en esta no tiene problemas, es importante también que quede reflejado en el informe, que no solamente quede aquello que es problemático, porque después la otra persona puede preguntarse cómo le estará yendo en tal otra área o en tal otro campo de conocimiento. Entonces es importante que nosotros podamos incluir las áreas fuertes y las áreas débiles. Entonces comenzaríamos por motricidad. En motricidad vamos a hablar de dos aspectos: motricidad general o gruesa y motricidad fina. Vamos a decir, por ejemplo, en motricidad gruesa, si es sin dificultades, si se desempeña acorde a lo esperado para su edad. O vamos a decir, por ejemplo, bueno, presenta dificultades, y acá tendríamos que decir en qué tipo de cosas. Por ejemplo, dificultades para picar pelotas, o cuando tiene que desplazarse, tiene dificultades para ubicarse bien en el espacio, no puede seguir una coreografía, supongamos, o tropieza y se lastima frecuentemente, lleva muebles por delante. Es decir, que acá en motricidad general hablaríamos de todo lo que es el uso global del cuerpo en ese tipo de cosas, ¿no? Y esto nos puede ayudar mucho, también nos pueden ayudar mucho a pensar esto los docentes de educación física, que son quienes tienen como el ojo afinado también para pensar acerca de la motricidad gruesa de los chicos, la motricidad general, y que nos pueden dar como algún aporte a esto. Y en la motricidad fina nosotros vamos a decir también, bueno, si es sin dificultades o con dificultades. Y en caso de que haya dificultades, está bueno que podamos decir en qué. Por ejemplo, le cuesta utilizar las tijeras. Ahí nosotros nos damos cuenta, ¿no? Un niño que no puede recortar algo sin salirse de la línea, o haciendo como masticando, vieron que a veces ocurre eso. Y la caligrafía también podemos hablar cómo es esa caligrafía, si el tamaño es apropiado, si resulta ordenada, prolija o no sé, de difícil lectura. Eso de que los trabajos a veces aparecen como desprolijos o mal organizados, bueno, eso tendríamos que pensar un poco también cómo se está viendo lo de la motricidad fina, ¿no? Puede colorear dentro de los límites o no lo logra. Más que nada vieron que la actividad de la escritura, lo que tiene que ver con caligrafía, es una pista muy importante para pensar cómo está la motricidad fina. Y bueno, después aparecen otras cosas, por ejemplo, hacer plegados, el hacer rasgados, todo ese tipo de actividades donde podemos encontrar alguna dificultad. Acá pensemos una cosa: la maduración motriz de las personas es cefalocaudal y próximo distal. Eso quiere decir cefalocaudal, que yo voy madurando desde la cabeza hacia los pies, y por eso vieron que los bebés primero dominan el cuello, luego aprenden a sentarse, y lo último y lo más difícil que logran hacer es pararse y caminar. Por eso la maduración decimos que es cefalocaudal. Y también es próximo distal, porque por ejemplo lo que tiene que ver con la maduración del brazo, nosotros maduramos primero el hombro, luego el codo, después la muñeca y luego la punta de los dedos. Entonces el niño que no ha llegado a esa maduración completa desde el punto de vista motriz utiliza todavía todo el brazo cuando tiene que escribir, y allí encontramos estos chicos que se quejan, los compañeros, de que le está invadiendo su espacio de trabajo con el codo. Esto ocurre porque el niño aún no ha madurado como para que los movimientos los haga a nivel de muñeca y dedos y no utilice todo el brazo entero. Esto sería entonces importante poner en motricidad fina, si notamos que al momento de la escritura utiliza todo el brazo, o si utiliza el movimiento de la muñeca, a su vez si ha establecido el trípode dinámico con los dedos al momento de escribir,
pulgar, índice y mayor, si los utiliza esos 3 dedos para sostener el lápiz y de qué forma. O sea que acá en motricidad fina hablaríamos un poco si hay ciertas dificultades o si no hay ninguna dificultad, ¿no? Y también conocer, para esto tenemos que más o menos conocer de que en algunos momentos es esperable que el niño no tenga un buen desarrollo todavía motriz para ciertas tareas que son de otra especialización, ¿no? Por ejemplo, si tengo un primer año, es esperable que le cueste todavía el uso de las tijeras, por ejemplo, ¿no? Pero esto, bueno, es algo que más o menos manejamos, qué cosas sí deberían lograr para determinados grados desde el punto de vista de motricidad fina, o yo no voy a evaluar caligrafía cuando el niño son las primeras cosas que escribe. Ahora, cuando ya está en grados más grandes, como a partir del segundo en adelante, en realidad su letra ya tendría que ser algo que la tiene bien consolidada, ¿no? Después pensaríamos un poco acerca de la lectura. Y de lectura pensaríamos dos aspectos principales o consignaríamos dos aspectos principales. Uno es el mecanismo de la lectura. Si ese mecanismo hay una buena decodificación, si lee con fluidez, si entona. Vamos a pensar también si es una mecánica que es trabajosa o es fluida, si el niño recuerda todas las letras o no. Cuando estamos trabajando con un primer año acá, vamos a consignar en qué momento de la lectura se encuentra. Si se encuentra en un momento de lectura que es al principio, bueno, letra a letra, es bien fonológica, o ya hay una anticipación de la palabra, cuando la mira ya puede anticipar la palabra sin leer de a una letra. Es decir, que acá vamos al mecanismo, vamos a hablar si tiene dificultades o es un mecanismo esperable para el grado que curse, la edad que tiene, ¿no? Vamos a hablar también de la comprensión en lectura, que es fundamental, ¿no? Y vamos a hablar de si comprende la información explícita y la información implícita. En caso de que comprenda la información explícita, sería como que, bueno, lo que es obvio, lo que está ya dicho en el texto, que no hay que pensar demasiado para saber la respuesta. Y la información implícita sería aquellas cosas que están como entredichas en el texto y que para haberlas comprendido yo tengo que haber tenido una lectura que llega al fondo de ese texto, ¿no? O sea que acá vamos a pensar también si para esa comprensión de la información implícita el niño requiere apoyo para localizarla o no. Y esto lo evaluamos con textos sencillos donde preguntamos cosas que son evidentes y otras que se deducen de la lectura, digamos, ¿no? Y vamos a especificar entonces si posee solamente una comprensión global o si también posee una comprensión más profunda del texto o si requiere apoyo para tener una comprensión más profunda del texto. Hay niños que lo logran sin apoyo y hay otros que lo necesitan, así que vamos a poner un poco eso ahí. Luego hablaríamos, en este desempeño por áreas que estamos diciendo, de la escritura. Y dentro de escritura hablamos de dos aspectos, caligrafía y ortografía. Caligrafía, vamos a poner, por ejemplo, si tiene dificultades o no para realizar la letra cursiva, si utiliza siempre la imprenta, por ejemplo. A veces es esperable para la edad que esté utilizando imprenta, si es el estímulo al que se expuso, como decimos en el ejemplo anterior, está en primer año, ¿no? Vamos a decir entonces si hay un manejo hábil de la cursiva o no hay. Vamos a poner también esas letras que utiliza, por ejemplo, si es cursiva o es imprenta, si la forma de esa letra es correcta, si el tamaño de la letra es apropiado, o si es muy desproporcionado, o si las hace todas las letras del mismo tamaño, o las hacen unas grandes, unas chicas. No solamente es problema en caligrafía que la letra esté excesivamente grande, sino también es que esté excesivamente pequeña. Vieron que hay niños que escriben con una letra minúscula. Eso, en general, tiene su base en lo emocional. O sea que una caligrafía muy pequeñita que cuesta leer y que a veces también hay que poner acá, bueno, si aparece como amontonada, si hay buen enlace entre las grafías o no. Todo ese tipo de cosas son importantes consignarlas porque pueden estar dando una información importante acerca de una conflictiva que el niño tiene o no. En ortografía vamos a poner los errores que tiene, si son errores esperables para la edad o no. Por ejemplo, vamos a decir acá si aparecen conglomerados, es decir, que junta palabras que no tendrían que estar juntas. Si aparecen omisiones, por ejemplo, supongamos utiliza el plural pone y omite la S en una de ellas, por ejemplo, las casa, o
la paredes, supongamos, ¿no? Es decir que acá vamos a pensar si hay omisiones. También si hay sustituciones, cambia una letra por otra. Hay algunas palabras que son como clásicas que los niños vieron que confunden, como por ejemplo van a poner abuelo y ponen abuelo con la G. Ahí hay un rasgo de oralidad, pero es algo que ocurre como en esa palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño usualmente está confundiendo una letra cuando escribe y le es difícil decidir cuál tiene que colocar? Ahí podríamos estar frente a algunas dificultades como la dislexia, supongamos, ¿no? Por citar una. Es decir, que es importante en esto de ortografía poner qué tipo de dificultades aparecen, ¿no? Si hay escritura en espejo, no hay escritura en espejo también. Y si los errores que comete son errores propios de la dificultad que tiene nuestro idioma, o no. Porque, por ejemplo, a mí no me tendría que alertar o sorprender tanto que un niño omita la H en un lugar donde no suena, o que se olvide de algún tilde o cosas así, porque son dificultades que tiene nuestro idioma en realidad. Pero sí me tendría que alertar cosas como decíamos, de que siempre sustituye una letra por otra, o que no sabe segmentar adecuadamente. Ese tipo de cosas me tendrían que alertar. O sea que en ortografía voy a pensar para el grado que cursa si es acorde o no es acorde el desempeño que tiene. Luego iríamos a lo que es el lenguaje oral. El lenguaje oral, vamos a pensar si se expresa en forma clara y fluida, o tal vez se expresa en forma clara porque se entiende el mensaje, pero esto no es fluido, entonces por ahí le cuesta elegir las palabras, o interrumpe el discurso y continúa con otra idea distinta. O sea, si ese discurso tiene como una continuidad que lo hace que sin esfuerzo nosotros lo podamos entender, o vieron que a veces hay chicos que tenemos que prestar como mucha atención a qué nos está diciendo porque el tono de voz que utiliza no es el más adecuado, o el volumen que utiliza no es el más adecuado, se puede expresar con seguridad o no, puede tener algún tipo de tartamudeo que nosotros vemos de repente que es cuando está más nervioso, o hay niños que lo tienen siempre. Entonces, bueno, ¿qué tipo de desempeño tiene el niño desde el punto de vista oral? ¿Tiene muchas palabras integradas como para utilizar un amplio vocabulario, o tiene un vocabulario restringido? Bueno, todo ese tipo de cosas nos vamos a consignar en lo que es el lenguaje oral. Y en el lenguaje escrito, más allá de lo que habíamos hablado recién para lo que hablábamos de caligrafía y ortografía, acá en el lenguaje escrito iríamos a aspectos más profundos de lo que es el lenguaje escrito, que es si los textos que produce tienen coherencia y cohesión. Entonces acá vamos a pensar si el significado de ese texto se pierden los errores que habíamos hablado previamente o no, o de repente es una producción que tiene coherencia, que tiene cohesión y que tiene buen nivel para la edad que el niño tiene. O sea que ese sería un aspecto a especificar también. Luego vamos a hablar cómo vemos el desempeño en aritmética. Y hay dos aspectos que atendemos en este momento. Uno de ellos es en operaciones, cómo es el desempeño, si tiene dificultades, si no las tiene. Por ejemplo, si ponemos que tiene dificultades hay que poner cuáles. Supongamos coloca mal los números, o le cuesta decidir por dónde empezar a resolver la operación, o que por ejemplo no sepa qué algoritmo tiene que utilizar frente a una situación problemática, o de qué manera lo tiene que utilizar. También acá pensaríamos si el niño analiza la pertinencia del resultado. O sea, vamos a pensar si el niño tiene integrada la mecánica de las operaciones y sabe para qué sirven. Vieron que nosotros enseñamos mucho el cómo se realizan las operaciones, sobre todo en los primeros grados, y después pareciera como que damos por sentado que lo tienen que manejar, y va quedando como por el camino aquellos que no han entendido bien, por ejemplo, la función de la multiplicación, la función de la división, ese tipo de cosas. Por eso hoy en día se está insistiendo mucho en que enseñemos operaciones en todas las clases, porque puede ser uno de los aspectos en los que aparezcan dificultades y que a veces no son subsanadas. Es decir, que entonces vamos a pensar si hay dificultades, cuáles son, si no ha integrado algún concepto, cuáles serían esos conceptos, si sabe por dónde empezar las operaciones o le cuesta decidir, si coloca bien los números y demás. Y en aritmética dijimos que el otro aspecto a pensar era el razonamiento. Esto es importante también porque a veces los niños han automatizado bien las operaciones a emplear,
pero ocurre que no pueden resolver solos un razonamiento sin ayuda. Entonces acá en razonamiento vamos a poner si identifica o no el problema, si lo puede hacer solo o lo necesita hacer con ayuda, y esto va a influir mucho en lo que es la lectura también, ¿no? Vieron que nosotros muchas veces lo presentamos en forma escrita. Entonces, bueno, pensar si para identificar el problema requiere de mucha ayuda o no, dependerá un poco también de la comprensión lectora, ¿no? Y pensar también si el niño al momento de resolver una situación lo hace utilizando un camino escolarizado nada más o busca caminos propios. Cuando busca caminos propios tenemos que decir si con esos caminos llega a una solución correcta o en general no. Y a pesar de haber hecho un camino capaz que más trabajoso, no llega a un resultado positivo, ¿no? O sea que es algo también a pensar allí. Y se analiza al niño entonces la pertinencia del resultado, sería parte también un poco del razonamiento, darme cuenta, si yo estaba dividiendo no me puede dar un resultado que sea mayor al número que dividí, por ejemplo, capaz que le faltó poner una coma o algo así. O sea que vamos a ver acá si identifica el problema y si sabe seleccionar el método de resolución, analizando esa solución si es pertinente o no la es, ¿no? Luego vamos a pensar un poco los intereses del niño. Es importante poner los intereses porque acá en este punto vamos a estar dando una pauta también acerca de por qué lugares se podría entrar para trabajar con ellos. Supongamos que tiene mucho interés por las actividades plásticas, supongamos, ¿no? Es lo que ha demostrado interés. Bueno, acá tendríamos que pensar entonces cómo podríamos estimular con las actividades plásticas. Supongamos que la debilidad está en lenguaje. Bueno, entonces, trabajar algo de lenguaje para que después eso se vea reflejado en una actividad plástica. Es decir, si lo que al niño le interese lo vamos a utilizar como una excusa para poder trabajar aquellas áreas que sean las que tienen dificultad. Y decirle a quien estamos entregando el informe cuáles son los intereses de ese niño, es también acortar un poco el camino para ver si necesita una rehabilitación, por qué caminos sería apropiado hacerlo, porque seguramente capte la atención de ese niño, ¿no? Así que en intereses vamos a poner, por ejemplo, si le gustan las actividades plásticas, si le gusta que le lean o le gusta leer y qué tipo de textos le gusta leer, si le gustan los deportes, intereses en qué cosas ha demostrado ese niño. Otra de las cosas que tenemos que hablar en este desempeño por áreas es acerca de en ciencias. En ciencias vamos a pensar un poco si el niño establece relaciones entre los distintos elementos que estemos trabajando, comprende que supongamos que los seres vivos se relacionan entre sí, de qué forma se relacionan. También vamos a pensar si ese niño plantea hipótesis que sean posibles o no hipotetiza. Si busca caminos para poder verificar o no lo hace, si se realiza preguntas que son pertinentes al tema y que van a ayudar a avanzar en el conocimiento o no lo hace. El niño tiene de por sí la característica de ser curioso, le gusta mucho las ciencias porque está descubriendo el mundo y la ciencia es como que le va dando de a poquito un descubrimiento de ese entorno, ¿no? Y entonces es un área que a ellos en particular les gusta mucho. Acá nosotros entonces lo que nos vamos a fijar es en ese uso del método científico, donde hay que hacerse preguntas, donde hay que ir a ver las evidencias, donde hay que concluir. Nos vamos a preguntar cómo va realizando cada una de esas etapas. ¿Es capaz de extraer conclusiones o necesita que otro se las especifique? ¿Es capaz cuando está analizando un hecho de utilizar todos los sentidos o es pasivo y no lo hace, espera por otros? O sea que en el desempeño en ciencias también vamos a especificar eso, y algo importante también, vamos a especificar si el niño es capaz de visualizar, y acá pensamos también en lo que tiene que ver con las ciencias sociales, ¿no? O el conocimiento social, si es capaz de visualizar la multicausalidad a un fenómeno específico, ya les digo, sea en el área de conocimiento de la naturaleza o en el área de conocimiento social, ¿no? Si es capaz de ver que hay multicausalidad o solamente se queda con una causa, y ahí es necesario que nosotros le orientemos para que pueda pensar que hay muchos factores incidentes, y a su vez
si es capaz de pensar en el tema de la multiperspectividad, o sea que sobre un mismo tema pueden haber muchas miradas diferentes, y que no quiere decir que haya alguna que sea más válida que otra. En ciencias tenemos que derivar un poco para ese lado, ¿no? Si hay multiperspectividad y multicausalidad, y si el niño es capaz de visualizarla o no llega a comprenderlas, o sea que eso sería algo a incluir también. Pensaríamos en un momento de este informe también en lo que tiene que ver con el comportamiento del niño. Y ese comportamiento lo vamos a pensar en distintos ámbitos. Pensemos que estamos dentro del ámbito educativo, entonces tengo que especificar el comportamiento en el aula, cómo es, si presenta o no dificultades, si se puede mantener atento o atenta, si trabaja en forma ordenada o no, si respeta a los compañeros, si respeta a la docente o al docente, si está integrado por el grupo, cómo se siente dentro del aula y cómo nosotros vemos esa conducta. Es decir, acá vamos a pensar si tiene una conducta ajustada a ese entorno. Si yo lo pienso desde un punto de vista clínico, voy a pensar, bueno, cómo es la relación de ese niño con la situación de consulta, si se ajusta a las consignas, si se muestra respetuoso, si colabora, si todo ese tipo de aspectos, ¿no? Luego voy a consignar también cómo se comporta ese niño en el recreo, si se integra a los juegos o no se integra. Si no se integra, ¿qué es lo que hace durante el tiempo de recreo, ¿no? Hay niños que deambulan, que se sientan en un rincón. Bueno, ¿qué hace ese niño en el recreo? Si presenta conflictos o no con los demás compañeros en esa instancia de recreo, es algo a consignar también. Si cuando se realizan juegos grupales, por ejemplo juegos de ronda, juega entusiasmado y respeta las reglas o no lo hace. Acá es un buen lugar para especificar eso. Y si tiene un grupo de pares como más íntimos o no. O sea que acá vamos a poner en el recreo cómo es esa conducta del niño. Vamos a especificar dentro del comportamiento también cómo es la relación con el docente. Si es una relación buena, cariñosa, respetuosa, si se desarrolla un vínculo de confianza donde esa persona puede manifestar sus inquietudes, solicitar ayuda y demás, o es un niño que de repente es como muy difícil llegarle, que no se comunica, que no es sociable con el docente, que se mantiene como distante. Bueno, si se siente cómodo o no con el vínculo con el adulto, vamos a ponerlo también acá, porque esto habla de los aspectos emocionales, ¿no? Y también vamos a especificar por último, dentro del comportamiento, el cuarto punto, la relación con los demás compañeros. Si es una relación que es buena, si es una persona aceptada por el grupo, si se integra sin dificultades, si no tiene conflictos, o por el contrario, sufre de una segregación social, que tal vez esa segregación hay que ver si también el propio niño a veces no la genera un poco, que se mantiene como distante o genera conflictos y demás. Puede ser una defensa, o de repente el grupo también hace eso con el niño. O sea que acá vamos a poner si está integrado o no está integrado, si tiene una relación buena o tiene relaciones conflictivas, si tiene aceptación por parte del grupo o no. Todo ese tipo de aspectos los especificamos dentro de la relación con los demás compañeros. Y por último hablaríamos del juicio global nuestro. En el juicio global nosotros hablaríamos si creemos que este niño tiene buen potencial de aprendizaje, pero no lo puede demostrar capaz, o si tiene buen potencial y está rindiendo bien. O sea que vamos a especificar acá. De repente decimos, bueno, tiene muy buen potencial de aprendizaje, pero no lo puede demostrar siempre porque presenta dificultades ya descritas en el área de lectoescritura, por ejemplo. A veces ocurre que como nuestro sistema educativo mide todo por escrito, un niño que no es bueno en lectoescritura puede verse como opacado su rendimiento general por eso, si lo evaluamos de esa manera. Así que sería importante pensar un poco en el juicio global, si tiene buen potencial o no, y si decimos que tiene buen potencial, si lo está pudiendo demostrar o no. Y si decimos que no, especificar por qué cosa. Vamos a especificar también acá, como detenernos un poquito en la problemática que nosotros vemos. Entonces, en el juicio global siempre tienen que aparecer dos aspectos importantísimos. Por un lado, las fortalezas, entonces decir, tiene potencial en tal y tal cosa, sus habilidades están ubicadas en tales y tales aspectos, tiene determinadas fortalezas, pero sería positivo que se haga un abordaje de tales dificultades si es que las hay, ¿no? En general siempre las hay, por eso hacemos un informe, pero
Pero bueno, a ver qué hemos detectado. Entonces de repente detectamos dificultades en memoria, en lectoescritura, en comprender razonamientos matemáticos o textos de otro tipo. O sea que vamos a pensar este tipo de fortalezas y debilidades acordes también a la edad que tiene el niño y al nivel de escolaridad que tiene. Vamos a poner en el juicio global también si encontramos algún aspecto emocional, como por ejemplo que en reiteradas ocasiones el niño dice, por ejemplo, yo esto no sé, yo no sirvo, no me sale, no puedo. Ese tipo de cosas especificarlas también allí. Y si hay algo de la familia, que la familia nos ha contado, algo que tenemos de información de las entrevistas con las familias, ponerlo también en este momento. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de las dificultades en el área de lectoescritura, podríamos citar algo como su madre afirma que el aprendizaje de la lectoescritura para X personas que estamos tratando fue muy complicado, y bueno, y ahí vamos a poner un poco como el historial de esto, ¿no? Algo que no aparecía previamente, pero decir, bueno, las dificultades en tales aspectos que recién mencionados son dificultades que se vienen presentando a lo largo de todos los años que ha cursado, ¿no? Si es que hay un historial de esto. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que en la familia, por ejemplo, hacemos un informe pensando que puede ser una dificultad tipo dislexia, supongamos, ¿no? Y sabemos que en la familia hay personas con dislexia, de repente está bueno ponerlo también dentro de esto, ¿no? En la entrevista con la madre o con el padre o con quien sea, surgen datos de relevancia que podrían ser de importancia, como que tal dificultad también la poseen hermanos, padres o lo que sea. Y siempre vamos a poner en este momento del informe, solicito que se pueda abordar este tema que estamos planteando, ¿no? Y que en lo posible desde la escuela podamos acceder a los resultados de ese estudio para tener insumos para trabajar con el niño. O sea que tenemos que acostumbrarnos a pedir un informe de vuelta, porque es algo que nosotros no estamos habituados a hacer y que nosotros como que hacemos informes, pero no solicitamos y muchas veces no recibimos informes. Por eso la importancia de que nosotros en el juicio global solicitemos específicamente que se nos pueda devolver un informe acerca de lo que se viene trabajando, de los posibles caminos o las posibles diagnósticos o lo que sea que se pueda encontrar en este abordaje, ¿no? El resultado del abordaje que se haga con el niño, que se nos pueda presentar para poder a partir de eso tener insumos para el trabajo con el niño en el día a día, ¿no? Podríamos plantear algo de que, bueno, que queremos saber si la dificultad refiere a algo evolutivo o a una dificultad de aprendizaje específica si se tratara de algo así, ¿no? O sea que en el juicio global, reitero, vamos a hablar. Si creemos que tiene potencial de aprendizaje, lo vamos a poner acá, vamos a poner las fortalezas y vamos a poner aquellas cosas que nos preocupan, que son sus debilidades, aquellas cosas emocionales como el yo no sé, me cuesta, no sirvo, lo que sea, algunas cosas que puedan surgir de los encuentros con la familia, y siempre solicitamos entonces una devolución. Hasta acá entonces lo que estuvimos viendo toda esta primera parte es qué elementos tienen que estar en el informe. Retomando, datos del niño, la fecha en que se realiza el informe para ver, bueno, esto en qué momento se hizo de su escolaridad, el motivo por el cual elaboramos un informe, de quién surge, porque acá también si el informe se pide por parte de la familia, sé que va a haber una implicancia para tratar a ese niño porque ellos mismos están solicitándolo, y a veces cuando el pedido surge por parte del docente, esto puede tardar un poco más o depende cómo uno lo plantee, ¿no? Siempre aprovecho en este momento a decirles, cuando vayamos a plantear una dificultad a la familia de ese niño, y es la primera vez que va a escuchar de esa dificultad, para predisponer a un resultado positivo y a un abordaje, que es lo que nos interesa, vamos a plantear primero los aspectos positivos, todas las fortalezas, y luego aquellos que creemos que todavía deben ser superados. Esa es la forma de bajar un poco las resistencias de los padres, ¿no? Bueno, después dijimos que del motivo de consulta venían los antecedentes escolares, si repitió, si no repitió, todo esto que habíamos dicho, y luego el desempeño por áreas, motricidad, lectura, escritura, lenguaje oral y escrito, aritmética, el conocimiento en ciencias, intereses, comportamiento, y dentro del comportamiento habíamos dicho en el aula, en el recreo, relación con los adultos como el docente y relación con los compañeros, y luego vendría el juicio global del docente. Eso entonces sería
la primera parte. Yo los invito a que si ustedes cuando estén escuchando la conferencia les surgen dudas acerca de esto o de algo de lo que yo dije, van a ver un foro en donde ustedes pueden ir participando después al final y donde vamos a interactuar ustedes entre sí y conmigo también, como para poder aclarar este tipo de aspectos que puedan aparecer, ¿no? Vamos a pensar ahora qué elementos pueden estar presentes en los informes para que ustedes cuando los reciban puedan comprenderlos, interpretarlos y usarlos a su favor, que puedan darles utilidad. Uno de los aspectos que pueden aparecer es que se realizó test de Bender. El test de Bender es un test visomotor, que lo que pretende evaluar es el desarrollo justamente visomotor, el desarrollo de las habilidades visuales, la maduración de la percepción visual y también la maduración de lo motriz. Es un test construido entre el año 1932 y 1938, que consta de 9 tarjetas que se le muestran al niño, que son las que vamos a ir viendo ahora. Y esas 9 tarjetas el niño las tiene que copiar. Lleva 5 minutos hacer el test. Las va copiando y después se analiza. Bueno, en ese trazo que hizo el niño hay determinados indicadores, ¿no? Hay indicadores emocionales. Si por ejemplo había 4 puntitos y el niño hizo 10, se llama perseverancia. Si trasciende el tiempo límite, que más o menos sería unos 5 minutos lo esperable, no le retiramos el test cuando se lo estamos aplicando, pero es algo a consignar porque tal vez hayan aspectos obsesivos. Es decir, que pueden haber errores de distorsión, de rotación, problemas de integración de la figura, perseveración, como decíamos recién, ¿no? Distorsión en la forma, bueno, todo ese tipo de aspectos hablan de aspectos emocionales. Pero además de dar información de aspectos emocionales, también va a dar información acerca de esa maduración, como decíamos, visomotora. Y se va puntuando la cantidad de errores que aparecen. Y según la cantidad de errores se puede corresponder a determinada edad. Entonces, por ejemplo, un niño que comete 13 errores o más es un niño que tendría una edad de maduración visomotriz acorde a los 5 años. Si este test se lo estamos aplicando a un niño de 5 años y le da eso, está perfecto, es lo esperable. Ahora, a mí me ha pasado de aplicárselo a un chico de 15 años, 8 meses, y el resultado del test era una maduración de 5 años, 3 meses. Ahí decimos que bueno, que hay realmente una dificultad a nivel de la maduración motriz, ¿no? Si tiene 10 errores, corresponde a una edad de capacidad visomotora de 5 años y medio. 8 errores corresponde a 6 años, 5 errores 7 años, 3 a 4 errores 8 años, 2 errores o menos 9, 10 años más o menos. Como yo les decía, esa edad de maduración perceptivo motriz también lo podemos aplicar para personas más grandes. Y hay tablas para corresponder si esto, bueno, está dentro de lo esperable para su edad o la maduración tiene dificultades. O sea que bueno, cuando ustedes encuentren que dice que se aplicó test de Bender, es importante entonces que entiendan que eso lo que está evaluando es la maduración a nivel de lo visomotor. Por lo tanto, si dice que, supongamos, aparece, bueno, EMPM, eso quiere decir edad de maduración perceptivo motriz. A veces dice el test de Bender da un EMPM de 6 años, 8 meses, y el niño tiene 9 años, 3 meses, yo ya voy a saber que entonces ese es un punto muy débil, ¿no? Después tenemos algunos test, vamos a hablar en realidad acá de 2 que son los que aparecen usualmente. Un test que es el que busca el coeficiente intelectual, que es el WISC. Ahora existe el WISC 4, pero todavía muchos utilizan el WISC 3. Entonces yo les voy a explicar un poco de ambos. Lo que tenemos que saber es que cuando aparezca WISC, sea 3 o 4 o dice escala Wechsler, están refiriendo a que se busca el coeficiente intelectual. Antes de hablar si tiene dislexia, si tiene discalculia, si tiene X cosa, en general se aplica un test de inteligencia para descartar cosas como retardo mental y decir, bueno, porque tiene un coeficiente intelectual bajo es que funciona de tal manera en el aprendizaje, ¿no? Entonces, pensemos un poco los valores de coeficiente intelectual. La inteligencia normal estaría situada entre 70 y 110 puntos. Eso sería una inteligencia normal.
Entre 70 y 60 estamos hablando de normal limítrofe, o sea que es normal pero un poco bajo. Si alguien recibe menos de 25 puntos, se trata de un retraso mental profundo. Si alguien recibe entre 25 y 30 puntos, hay un retraso mental grave. 36 a 50 puntos, un retraso mental moderado. 50 a 69, un retraso mental leve. Ahí ya dijimos, igual entre 60 y 70 podemos hablar igual de algo limítrofe, pero que se asemeja bastante a un retraso mental leve, ¿no? Entre entonces 70 y 110 es un nivel normal. Y de 111 a 145 es un coeficiente intelectual superior a la normalidad, y más de 145 es superdotación, ¿no? Esos serían como los resultados para que ustedes vayan pensando un poco acerca de lo que mide, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar allí que aparecen en los informes, habla acerca en esta escala que se encontró un coeficiente intelectual verbal y un coeficiente intelectual ejecutivo. A veces aparece como CIV, coeficiente intelectual verbal, CIE, coeficiente intelectual ejecutivo. Hay ciertos subtest que componen el test, ¿no? No es un único test, son varios. Y por ejemplo hay varios de ellos que están explorando la habilidad verbal de ese niño, miden la conceptualización, el conocimiento y la expresión verbal de esa persona. Y los test de ejecución miden la inteligencia no verbal, es decir, la capacidad para razonar a partir de estímulos visoespaciales, de resolver problemas nuevos, de armar cosas. Entonces aparece, por ejemplo, el armar cosas con cubos, armar rompecabezas. Bueno, hay como varios que, por ejemplo, el de rompecabezas ya no está en el WIS 4, pero sí está en el WIS 3, pero construcción con cubos está en ambos. El WIS 3 tiene algunos subtest como construcción de historias, que se le da como viñetas de una historieta para que las ponga en orden. Bueno, todo esto son varios subtest que llevan unas 3 horas y media de aplicación, por lo cual se hacen varias sesiones. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando diga WIS es que se está buscando el coeficiente intelectual. Entonces se está buscando ver qué comprensión verbal, qué conocimiento y qué expresión tiene el sujeto, y por otra parte entonces cuál es su capacidad numérica, su concentración, su memoria, cómo procesa la información, ese tipo de aspectos, ¿no? Si se saca un coeficiente intelectual para lo verbal, de todos esos subtests se llega a un coeficiente intelectual con unas tablas, y del coeficiente intelectual ejecutivo también. Ambos, podríamos decir, de los dos, del verbal y el ejecutivo, se va a sacar el coeficiente intelectual total. Ese coeficiente intelectual total va a ser representativo de la prueba, o va a ser válido, digamos, en la medida en que entre lo verbal y lo ejecutivo no haya una diferencia mayor a 11 o 15, entre 11 y 15 puntos. Si hay una diferencia menor a 11 puntos, decimos que es un constructo homogéneo y por lo tanto el coeficiente intelectual total representa toda la prueba. Ahora imagínense, por ejemplo, una persona que tiene no sé, supongamos trastorno del espectro autista. Capaz que su desarrollo en la parte de lo verbal es menor, pero le va bien a lo ejecutivo. Entonces le da bien el puntaje ejecutivo y muy bajo lo verbal. El coeficiente intelectual total no va a ser representativo de la prueba. Es importante saber el coeficiente de lo verbal y de lo ejecutivo también para saber ahí dónde intervenimos, para ver dónde ese niño necesita más herramientas. Si le da bajo lo verbal, sabemos que tenemos que estimular mucho más todo lo que tenga que ver con la comprensión lectora, con la producción de textos orales y escritos, que necesita como más apoyo en lo verbal. O si de repente le da muy bien lo verbal y no le da bien lo ejecutivo, entonces ahí es muchas cosas de hacer con las manos y demás. O sea que es importante conocer el coeficiente intelectual total, verbal y ejecutivo, para ver si ese coeficiente intelectual total es representativo o no, si hay discrepancias significativas o no entre un concepto y otro. Aparecen a veces también algunos de algún concepto, como por ejemplo el test de Frosting, que es uno de los que se utiliza también, es una evaluación de la percepción visual. Se va a ver el grado de madurez de la percepción visual, apreciar si hay retrasos de la madurez perceptiva en niños que tengan dificultades de aprendizaje, y se busca, por ejemplo, analizar cómo está la coordinación visomotora, si discrimina bien la figura a fondo,
si ve la constancia de las formas, si percibe las posiciones en espacio, si percibe las relaciones espaciales. Es decir, que cuando ustedes vean test de frosting, sepan que lo que está haciendo es medir ese tipo de cosas desde el punto de vista de lo visual, velocidad visomotora, el cierre visual, el establecimiento de las relaciones espaciales, esto dependiendo de dónde esté situada la dificultad. Entonces, retomando un poco, tenemos cómo nosotros elaboramos informes, y después cuando recibimos el informe nos vamos a fijar si dice WISC o escala Wechsler, refiere a que se está explorando entonces la inteligencia. Si dice Bender o test de frosting, que son los más frecuentes y por eso les voy a nombrar estos tres en esta instancia, nosotros sabemos que está tratando de evaluar, en el caso del test de frosting, la percepción visual, y en el caso de Bender evalúa ambas. Por eso se usa más Bender en realidad. La percepción visual, aspectos emocionales también aparecen ahí, y a su vez aparece la maduración motriz, la coordinación entre el ojo y la mano, ¿no? Así que nosotros cuando encontremos ese tipo de cosas vamos a ver, bueno, qué fue lo que se evaluó. Y si por ejemplo aparece que se evaluó ProESC o ProLec, ahí lo que se está evaluando es el nivel de lectura y escritura y se está buscando si hay dislexia o no. O sea que también comprender este tipo de cosas hace que cuando yo recibo un resultado, recibo un informe y me dice, en el test de Bender apareció un EMPM, edad de maduración perceptivo motriz, de tantos años, tantos meses, que yo sepa qué quiere decir eso. Y si me aparece, dice, el CIT, coeficiente intelectual total, es de, y me da un número, que yo sepa en esta escala que les dije, si eso corresponde a una inteligencia normal, inferior, superior, y a su vez analizar el coeficiente intelectual verbal y ejecutivo para ver si también está dentro de los parámetros esperables. Yo espero que la charla haya sido clara para ustedes, que les aporte. De todas maneras va a quedar el foro que les comentaba abierto para las consultas, para las dudas, y que bueno, que esto realmente les aporte a ustedes para que sus informes realmente reflejen el profesionalismo que tenemos, y que a veces en la falta o en la carencia que tenemos en la formación de estos aspectos nos puede quedar con no reflejando todo lo que uno quisiera decir, o no reflejando todo lo que la otra persona necesita saber para justamente hacer un abordaje o ya tener como más material para el tema del diagnóstico. Así que quedamos en contacto por medio del foro, y recuerden que pueden descargarse los materiales que encuentran en PDF también aquí en la plataforma.